Muy buenos días, estamos con el economista Elías Amor, una de las personas que más sabe de economía cubana. Elías, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Me ha impresionado muchísimo las palabras de Manuel Marrero, el primer ministro de la dictadura cubana, que dice que el año 2023 será un año mejor. Pero esto lo ha dicho después que Miguel Díaz-Canel lo ha dicho. Todo el mundo, todos los dirigentes cubanos lo repiten una y otra vez como una matraca. Cuando esto pasa, hay un viejo dicho por ahí que dice, aclaración no pedida, acusación manifiesta. Entonces, ¿realmente el 2023 será un año mejor económicamente para Cuba? No, no lo va a ser y yo no sé por qué ellos se empeñan en engañar a la opinión pública, es decir, a los ciudadanos cubanos, porque básicamente, mira, si tú coges la cifra de Producto Interior Bruto planificado para el año 2023, estamos hablando en valor de pesos, en pesos constantes, corregidos de la enorme inflación que hay en Cuba, estamos hablando de nada más y nada menos que de 7.000 millones de pesos menos de los que valía el Producto Interior Bruto en el año 2019. Por lo tanto, es una reducción de un 8% en valor, que indica que los cubanos son automáticamente ya, y en términos cuantitativos, un 8% más pobres que lo que eran en el 2019. Pero además, ese Producto Interior Bruto va a tener una composición completamente distinta, con un peso muy grande de las actividades que se financian con cargo al presupuesto y que es el origen de los problemas que tiene la economía cubana, y realmente muy poca actividad agropecuaria, muy poca actividad manufacturera, muy poca actividad de la industria cañera, de los transportes, es decir, de aquellos sectores que, como la construcción de viviendas, son fundamentales para que se ponga en funcionamiento la economía cubana. Por lo tanto, no solo va a haber menor producción, menor Producto Interior Bruto, sino que además la composición de ese Producto Interior Bruto va a ser más negativa. Yo no creo que tengan motivo alguno para estar celebrando nada. Elías, con respecto al aumento de los precios, con respecto a la devaluación de la moneda cubana, ¿esto se prevé que continúe así o habrá un respiro? Todos los analistas prácticamente estamos coincidiendo en que va a ser muy difícil que la tasa de inflación interanual del IPC en Cuba baje de manera importante de los niveles actuales. El nivel actual, como sabemos, en el mes de octubre era un 40%, pero el año va a cerrar en torno a un aumento del 50% de los precios, que es una de las tasas de inflación más elevadas de América Latina. Creo que es la tercera, después de la República venezolana y de Argentina. Estamos, por tanto, hablando de una inflación que los cubanos no están acostumbrados. En Cuba, si tú te coges la evolución del IPC desde los años 80 hasta los años 2018-19, verás que la tasa de inflación anual es baja, muy pequeña, básicamente porque el régimen practicaba lo que se denominan los precios topados, y con eso lo que hacían era vaciar los anaqueles de los comercios, no había producto, pero los precios estaban estancados, estaban topados. La gente no podía consumir, no podía comprar. La tarea de ordenamiento trajo consigo un proceso de apertura y de liberalización de los precios, y a partir de ahí, si no se tomaron las correspondientes medidas de expansión de la producción, lo que ha habido ha sido un incremento de los precios. Y eso es lo que está pasando en Cuba, y por eso es muy difícil que eso se corrija, porque no es como en otros países del mundo una inflación importada o una inflación provocada por la guerra de Ucrania. No, el problema está dentro de Cuba y arranca de una política económica llamada tarea de ordenamiento, que se advirtió desde muchos focos de independientes, economistas, analistas independientes, se advirtió de que era muy peligrosa, y así todo se puso en marcha y estamos recogiendo esta inflación enorme. En el año 21 la tasa de inflación fue del 70%. Este año va a acabar en el 50%. El año que viene va a estar en el mismo nivel. No hay ningún país del mundo que esté en condiciones de estar soportando durante tantos años esa tasa de inflación tan elevada, que trae consigo desajustes, no solamente pérdida de poder adquisitivo, sino también desajustes entre las distintas actividades de la economía. Elías, te quería preguntar acerca justamente de la tarea de ordenamiento. Ha Sí. sido un fracaso, ¿no? Porque finalmente hicieron eso para eliminar la doble moneda y han creado como tres monedas. Es una locura. Sí, a mí me gusta decirlo porque
parece como que han cubierto, ¿verdad?, con un tupido velo esa metedura de pata garrafal. Y creo que el origen de los problemas de la economía cubana se encuentra en la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento fue una política impuesta. Conviene recordar que fue impuesta por el Partido Comunista en su congreso del mes de mayo. Raúl Castro y Díaz-Canel dieron la cara para poner en marcha la tarea de ordenamiento. Se había convertido como en una especie del santo grial y ha sido el origen de todos los fracasos experimentados por la economía cubana. Y yo lo denuncio públicamente porque el régimen comunista en ningún momento lo ha querido reconocer. No ha habido ni una sola palabra, salvo la dimisión de Murillo, que lo colocaron en un puesto privilegiado en Habanos para disfrutar de la cesantía, ¿verdad? Pero no ha habido ni una sola palabra de disculpa, de reconocimiento de responsabilidades, de haber metido la pata por criterios estrictamente ideológicos y políticos, porque no había ninguna razón. Y tú mismo lo has dicho. Ninguno de los objetivos de la tarea de ordenamiento se han cumplido y lo que han hecho ha sido provocar graves distorsiones en la economía cubana que la están situando en una situación no solamente compleja, como gusta mucho decir a Díaz-Canel, ¿verdad?, sino en una situación muy grave para salir del círculo vicioso en el que se encuentra. Elías, el éxodo que ha sido brutal, Sí. 225.000 cubanos llegando a Estados Unidos solo por la frontera, eso sin contar unos 40.000 cubanos más que han entrado por mar y con visa, miles y miles más que se han ido a Nicaragua, que se han ido a Uruguay, a Chile, a España, son miles los que han ido este año. Es decir, la descapitalización de Cuba, ¿cómo se valora eso con respecto al año próximo? Eso es absolutamente negativo. Es decir, los economistas sabemos que para que una economía crezca de manera sostenible a largo plazo, y esto es un poco rollo, pero es que son leyes que tenemos en la ciencia económica, hay solamente dos cosas que hay que cumplir. La primera es que el progreso tecnológico se mantenga más o menos continuamente en el tiempo y que se innove, que se apueste por nuevos procedimientos, nuevos productos, etcétera. Y la otra es que la demografía, es decir, la evolución de la población acompañe. Si esas dos variables se dan conjuntamente, el país experimenta un proceso de crecimiento estable, sostenible a lo largo del tiempo. Cuando no hay investigación tecnológica ni aplicaciones y cuando la población entra en una situación de declive, como está ocurriendo en Cuba, que la población lejos de crecer ya empieza a disminuir porque entre los que se van del país y los que mueren es mucho más que los que nacen. Eso es un ejemplo clarísimo de que la economía cubana, simplemente por esas dos reglas, no puede crecer y entra en una dinámica de cada vez menor crecimiento o de estancamiento, que combinado con la inflación van a hacer aparecer a partir del año que viene un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama estanflación. Es la combinación de estancamiento económico, es decir, que el PIB va a crecer pero muy poquito, y una elevada inflación. Y esas dos cosas en Cuba no se han presentado a lo largo de la historia. Es la primera vez que el modelo de origen comunista, vamos a llamarle así, que existe en la isla, va a tener que enfrentarse a un problema muy pero que muy complejo, que requiere de políticas económicas sofisticadas, que incluso en algunos países occidentales no resulta fácil salir de una situación como esa, y vamos a ver en qué acaba toda esta historia, porque hay una gran expectación, sobre todo en los analistas internacionales, de lo que pueda ocurrirle a la economía cubana intentando superar o la inflación o el crecimiento, porque las dos cosas no se pueden conseguir al mismo tiempo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Elías, justamente te quería preguntar sobre esto. Hay muchos políticos que están poniendo esperanzas en que tienen el régimen cubano permitido más de 6.000 nuevas empresas privadas y una cierta apertura, y entonces se cree que estas MIPYMES, como le llaman, puedan generar, digamos, la atracción necesaria para levantar la economía. ¿Qué te parece eso? Bueno, las MIPYMES no es nada malo. Una economía tiene que tener MIPYMES porque si no la economía no está bien sostenida por una red económica que contribuya al crecimiento económico. Pero el problema es que las MIPYMES en Cuba no es eso. La MIPYME en Cuba se ha visto claramente que tiene dos orígenes claramente establecidos por el régimen.
El primero es convertir a trabajadores por cuenta propia, que tenían más de 3 trabajadores en su plantilla, en MIPYME obligatoriamente. Muchos trabajadores por cuenta propia a mí me llamaban, algunos me decían, profesor, a mí no me interesa hacer una MIPYME, pero me obligan. Y bueno, lo que voy a hacer es despedir a una persona y quedarme solo con 2, pero eso me reduce a mí mi producción y tengo menos actividad. Había que convertirse obligatoriamente en MIPYME. Y la segunda medida del régimen era dar vacaciones fiscales, es decir, daban una exoneración en el pago de impuestos a quien creaba una MIPYME durante el periodo de un año. Esas 2 medidas se han eliminado, sobre todo la fiscal. Y a partir de ahora, lo que vamos a ver va a ser un descenso muy importante en la creación de MIPYMEs. Son 6.000, muy bien. Es una cifra que llama la atención, pero que históricamente hay que ponerla en contexto. En Cuba, en el año 68, cuando tuvo lugar la ofensiva revolucionaria del régimen comunista que eliminó toda la propiedad privada que quedaba todavía desde el año 59, cuando empezaron las primeras confiscaciones y nacionalizaciones, habían alrededor de 60.000 MIPYMEs en Cuba. 60.000, con una población de unos 6 millones, 7 millones de habitantes. Es decir, ahora solamente hay la 10ª parte de aquellas MIPYMEs que existían en la República, creadas a lo largo de décadas de historia de la nación, y la población cubana es el doble. Luego, por tanto, hay que situar la cifra en su justo término y tratar de entender que es una cifra pequeña para los estándares que puedan haber en República Dominicana, incluso en Jamaica o en Haití hay más MIPYMEs que en Cuba. Si es que este es el dato que llama muchísimo la atención. Y no solo eso, es que se ha visto además la garra del régimen detrás de las MIPYMEs, intentando que sean un instrumento para transferir poder del Estado a las MIPYMEs y viceversa. Hasta que eso no quede claro y estemos ante un verdadero sistema de propiedad privada empresarial orientado por las reglas del mercado y no de la intervención estatal y con un criterio de libre empresa, yo no me atrevo a lanzar las campanas al vuelo con respecto al proceso de las MIPYMEs en Cuba. Muchísimas gracias, Elías. Ha sido un placer conversar con usted. Lo mismo te digo y como siempre a tu disposición. Un saludo y hasta pronto. Adiós.